Para esta introducción, para esta primera reunión, pues vamos a hablar de un fragmento de un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Escrito por dos filósofos franceses, uno de apellido Deleuze y el otro Guattari, Gilles Deleuze y Félix Guattari, pues que dentro del ámbito de la filosofía son muy conocidos, ¿sí? Son filósofos contemporáneos. Guattari creo que todavía está vivo, si no estoy mal. Deleuze sí murió en la década de los 90, creo que en el 94, entre el 94 y el 96 murió Deleuze. Y no murió de viejito, sino que fue suicidio. Si no estoy mal, creo que se lanzó en un sexto piso o algo así, en una depresión. Pero el tipo tiene muchísima literatura, ¿no? O sea, dentro del ámbito de la filosofía son bastante conocidos. Entonces, pues aquí colocamos una imagen de pues una estatua, ¿sí? Una escultura que es bien famosa, que es la escultura del pensador de Auguste Rodin, ¿sí? Y creo que está pues hubo un tipo que estuvo en Argentina, no sé si todavía se encuentra en Argentina, o si se encuentra en Francia la original de esta escultura, del pensador. Entonces ahí yo coloqué un fragmento que dice, la filosofía, con mayor rigor, es la disciplina que consiste en crear conceptos y crear conceptos siempre nuevos. Entonces fíjense que aquí estos señores nos dan, digamos que el papel de la filosofía dentro de la cultura, ¿no? Entonces, el papel de la filosofía dentro de la sociedad o dentro de la cultura es el papel de crear conceptos, ¿sí? La filosofía es el arte de formar, de inventar y de fabricar conceptos. La filosofía es la disciplina que consiste en crear conceptos. Entonces les voy a leer un fragmento de ese documento. ¿Dónde está? Entonces aquí nos dice, no podemos aspirar a semejante estatuto. Sencillamente nos ha llegado la hora de plantearnos qué es la filosofía, cosa que jamás habíamos dejado de hacer anteriormente y cuya respuesta, que no ha variado, ya teníamos. La filosofía es el arte de formar, de inventar y de fabricar conceptos. Pero no basta con que la respuesta contribuyera al planteamiento, sino que también tenía que determinar un momento, una ocasión, una circunstancia, unos paisajes, unas personalidades, unas condiciones y unas incógnitas de planteamiento, del planteamiento, perdón. Esto aquí es clave, porque no es simplemente el concepto y su definición, ¿no? Por ejemplo, el mismo concepto de filosofía, ¿sí? No es que haya llegado y haya aparecido, ¿no? Que se lo hayan inventado así de la nada, sino que pues todo esto tiene un montón de complejidades, ¿no? En el sentido de que ese concepto pues tiene un momento específico, ¿no? O sea, filosofía solamente pudo haber aparecido en ese momento en que, si no estoy mal, fue Pitágoras el que lo acuña, ¿sí? El concepto como tal. O sea, no pudo haber sido en otro momento de la historia, por decir algo, no pudo haber sido en Asia, eh, anterior al nacimiento de la nación griega, ¿no? Como veíamos el año pasado, si no estoy mal, con los chicos que veníamos de décimo, que vimos algo sobre la historia de los griegos, ¿sí? O sea, todas esas condiciones que tenían los griegos en ese momento, todas esas circunstancias históricas, el hecho de la aparición de las polis, no sé si recuerdan que hablamos de cómo fue que aparecieron las polis, de que observamos cómo es la geografía de la península de los Balcanes y pues sus alrededores. Eh, y pues que esta geografía pues fue la que, digamos que, ¿cómo lo diríamos? Puso las condiciones para que aparecieran esas ciudades, ¿no? Además de todas las relaciones sociales y políticas que se estaban dando en esa región, las invasiones, eh, el hecho de que la gente tuviera que haberse, digamos que, encerrado en sus propias ciudades durante mucho tiempo, y por eso la dificultad en haber creado un Estado-nación griego, sino que pues cada polis era su propio Estado-nación. No sé si recuerdan eso, que cada ciudad-estado, cada polis tenía su propia constitución, ¿no? Y por eso hay también tantas diferencias culturales entre ciudad y ciudad de los griegos, ¿sí? Que se identificaban como griegos porque hablaban el mismo idioma y pues respetaban el dios de cada una de esas polis, ¿no? Por eso podríamos decir que ellos eran politeístas, que tenían muchos dioses. No porque todos en cada ciudad tuvieran el culto a todos los dioses,
sino pues que cada ciudad tenía su dios, pero como cada ciudad se reconocía como igual a la otra, en el sentido de, digamos que de hermandad, ¿sí? De nacionalidad griega, pues porque todos eran hijos, se reconocían hijos de Helena de Troya. Entonces, todas esas condiciones fueron las que también, digamos que, mmm, condicionaron la aparición de este concepto de filosofía. Si las condiciones políticas y sociales hubieran sido diferentes, también hubiera sido diferente el nacimiento de un concepto como este, ¿no? O como cualquier otro concepto filosófico. Entonces la filosofía, o más bien los conceptos, tienen que ver directamente con su momento de origen, ¿dónde estábamos leyendo? Con su momento, con la ocasión en que aparece, con las circunstancias históricas, políticas y sociales donde aparece, con la personalidad que lo hace, ¿no? Porque, digamos, todos los conceptos pues tienen una firma, ¿no? Una marca, ¿no? Porque, digamos, eh, por ejemplo, en Platón, sabemos que Platón fue el que se inventó las ideas, ¿sí? El concepto de idea como tal, ¿no? Las ideas platónicas que son absolutas, universales, eternas, bueno, que, pues, que en su momento también las estudiaremos, o el cogito cartesiano, o los a priori kantianos, ¿no? Sí, cada uno de los filósofos inventa sus propios conceptos, ¿no? Dadas estas condiciones temporales, espaciales, políticas, eh, etcétera, etcétera. ¿Sí? La filosofía es la disciplina que consiste en crear conceptos siempre nuevos, y además eh, la aparición de los conceptos está profundamente ligado con la historia, con la geografía del lugar donde aparece, con el filósofo que lo crea y con todas esas otras condiciones del ambiente. Bueno. Entonces aquí tenemos como una especie de etimología de la palabra filosofía, o de filósofo más bien, ¿no? Allí aparece en griego filósofos, entre paréntesis la traducción al español, filósofo. Entonces a la izquierda tenemos filos. Digamos, esa palabra filósofo está compuesta por otras dos, ¿no? Una que es filos y la otra que es sofos, ¿sí? Entonces tenemos allí en la columna izquierda que filos podríamos traducirlo como amigo, amante o pretendiente, ¿no? Y coloco allí entre paréntesis rival, y ahorita pues lo explico por qué. Y en la columna derecha pues tenemos sofos, que pues se puede traducir como sabiduría o como conocimiento. Entonces, los conceptos, como veníamos diciendo, necesitan de personajes conceptuales. Estos personajes conceptuales son como las condiciones para el ejercicio del pensamiento. O sea, los conceptos necesitan tener alguien que los produzca. En ese sentido es la importancia de estos personajes filosóficos, de estos personajes conceptuales, perdón. En este caso, pues, filósofo es un personaje conceptual, ¿no? Por excelencia. O sea, la palabra filósofo o este concepto de filosofía, eh, remontándonos a la Grecia del siglo V, VI antes de Cristo, el filósofo como tal sería un personaje conceptual. O sea, el personaje que tiene que ver directamente con los conceptos. Antes del filósofo tendríamos la figura del sabio, pero el sabio no creaba conceptos, ¿sí? Mientras que el filósofo es el que ya comienza a crear conceptos. Este filos, o este amigo, eh, como vamos diciendo, es distinto al sabio, ¿no? Mientras que las otras civilizaciones que rodeaban Grecia en este periodo tenían sabios, los griegos tienen amigos o filósofos, ¿no? Mientras que los egipcios, los persas y pues otras culturas alrededor de Grecia tenían eran unos sabios, los griegos comienzan a tener amigos del conocimiento, amigos de la sabiduría, comienzan a tener filósofos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos filósofos no poseen la sabiduría como si la posee el sabio tiene la sabiduría, el filósofo la busca. El filósofo busca la sabiduría pero no la posee.
para los que estén tomando apuntes. Los griegos ratifican la muerte de los sabios y lo sustituyeron por los filósofos. O sea, los griegos acaban con esa noción de sabio y crean la noción de amigo de la sabiduría, de filósofo. Entonces, en filosofía, esta palabra amigo, este personaje conceptual, el amigo, es una presencia que está intrínseca al pensamiento. O sea, ya no es un amigo, ya no es como nosotros entendemos al amigo, ¿sí? Que está fuera de nosotros, sino que el amigo ya es un concepto interior a la filosofía. No es que la filosofía sea amiga de la biología, de la física, de la matemática, sino que el amigo está dentro de todo este problema filosófico, es intrínseco al pensamiento. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que este amigo no está relacionado con otro, sino con una esencia, con una entidad. O sea, ya no es que yo sea amigo de Platón, sino que yo soy ese amigo de las ideas de Platón, ¿sí? Platón no es amigo de las demás personas, sino que Platón es amigo de la sabiduría. Entonces aquí tenemos amigo de Platón, pero más aún amigo de la sabiduría, de lo verdadero o del concepto. Entonces fíjense que aquí ya amigo, como concepto filosófico, ya tiene unas condiciones, ¿no? Entonces fíjense que esta transformación del concepto amigo se da es en Grecia durante la aparición de Platón y de los otros filósofos, ¿no? Pero entonces ya se trastoca, porque no es que no es como entendemos que es amigo del exterior, sino que es un amigo interior, ¿no? Porque es un amigo de los conceptos, ¿sí? Esto para la Grecia antigua, ¿no? Vamos a tener a otros pensadores, por ejemplo, a Blanchot, que ya es un pensador del siglo XX. Él también va a filosofar con respecto a este concepto del amigo. Sí, va a entender amigo como una desconfianza y una paciencia infinita del concepto. ¿Qué significa esto? Que los conceptos filosóficos pueden pasar de personaje en personaje, ¿sí? Mientras que Platón, digamos que en su contexto era amigo del conocimiento, este concepto amigo también va a pasar también a otro personaje 20 siglos después, que será el personaje de Blanchot, y que nos va a dar una definición, o que va a crear otro concepto distinto, o más bien que lo va a transformar, le va a colocar su firma a este mismo concepto de amistad. Entonces el filósofo es el especialista en conceptos. A ver, ¿qué otra cosa podemos añadir a esta lámina? Entonces aquí tenemos una imagen de el Ágora. El Ágora era una gran plaza pública donde se celebraba el mercado y donde la gente se reunía para charlar o dar paseos. El Ágora, como aquí dice, el Ágora es una palabra griega, Ágora, es un artículo en español, pero Ágora, en griego sería Jo Ágora, es un espacio donde la gente se reunía para comerciar, pero también para hacer política, ¿sí? Eh, Esta ágora pues, es bien importante en el sentido de la polis, ¿no? Entonces, en esta ágora, precisamente, esta ágora pues, va a ser el centro de las polis, dada su condición de comercio y de política. ¿Sí? O sea, en el ágora, como pues, vuelvo y repito, era donde la gente se reunía para comerciar y para hacer política. ¿Sí? O sea, para charlar como iguales. Entonces, las polis eran sociedades de amigos o de iguales. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, Atenas. En Atenas es donde va a surgir la democracia, ¿sí? Junto a otras polis, pero pues digamos que la más representativa es Atenas. En Atenas ya no hay una monarquía, ¿sí? Donde hay, digamos, diferencias prácticamente de sangre entre las personas, ¿sí? Digamos, donde hay monarquía, la nobleza siempre va a ser nobleza porque para ser eh, noble pues, necesito ser hijo de otro noble, ¿no? O sea, ninguna persona del común llega a la nobleza, sino que eso se da por nacimiento.
mientras que estas polis no aparecen, digamos que esas divisiones sociales tan radicales, sino que son sociedades de amigos, ¿sí? Son sociedades horizontales, todos son iguales, todos son amigos. Eh, pero dadas esas condiciones democráticas, ¿sí? Dadas esas sociedades de amigos donde todos son iguales, pues también aparecen relaciones de rivalidad. Por eso aquí colocamos también rival, entre paréntesis, ¿sí? Están relaciones de rivalidad, porque pretendiente y rival en una sociedad democrática pues se va a dar en todos los ámbitos, ¿sí? Pretendiente del conocimiento, ¿no? Pretendiente y rival, digamos que se van a dar en todas las sociedades democráticas. ¿En qué sentido? En todos los sentidos sociales, ¿no? En el amor, ¿sí? Pues, estas palabras pretendiente y rival las utilizamos más que todo en ese sentido amoroso, ¿no? El pretendiente es el que está tratando de conquistar a alguien, ¿sí? Digamos, la chica, por decirlo, por dar un ejemplo, pues tiene pretendientes, ¿sí? Que quieren estar con ella. Y entre los pretendientes, pues aparecen las rivalidades, ¿no? Para ver quién se va a quedar con la chica. Pero no solamente en el amor, ¿no? En los juegos también podemos ver eso, ¿sí? Pretendientes y rivales. Los pretendientes a ganar el campeonato de fútbol, por decir algo, ¿sí? Pues necesitan su rivalidad, ¿no? Entonces, por eso es que aparecen los partidos, para ver quién es mejor que el otro y pues está más cercano al premio. También lo vemos en los tribunales, ¿sí? En la justicia, pretendientes y rivales, pretendientes de la justicia y sus rivalidades, ¿no? En una demanda, por ejemplo. En las magistraturas, en la política y pues en el pensamiento, ¿no? En el ámbito de la filosofía también van a aparecer estas condiciones de pretendiente y rival, ¿sí? Aquí podemos decir que entonces la rivalidad se da es entre los hombres libres, ¿sí? Los hombres libres necesitan de la rivalidad en su sociedad, ¿sí? En la sociedad de hombres libres siempre van a haber condiciones de rivalidad. No sé si me estoy haciendo entender, chicos. Entonces aquí tenemos algo más. Amigo o amante, ¿no? Como las otras dos acepciones de la palabra filos, amigo y amante. Ser amigo o amante implica rivalidad y esto solamente se va a dar entre los griegos, como venimos diciendo, ¿no? Estas polis, estas ciudades y esta ágora, pues es la norma de la sociedad de los amigos, ¿no? Es la comunidad de los hombres libres, en tanto que ciudadanos. O sea, la condición de ser ciudadano en Grecia, ¿sí? Y de participar de la polis es una condición de rivales, de hombres libres en iguales condiciones. Por ejemplo, en la política. Se supone que estamos en una sociedad de hombres libres, pero fíjense que hay rivalidades en la política, ¿no? Si no, fíjense, pues, nomás nuestro contexto, Petro y Uribe, por decir algo, ¿no? Que son rivales políticos, pero que son rivales porque se supone que tienen las mismas condiciones, ¿no? Porque son iguales. O sea, siendo inocentes, ¿no? Entonces, dado que estamos en una democracia, se supone que todos los políticos son hombres libres y que tienen igualdad de condiciones y por eso es que aparecen las rivalidades. Nos va a decir Platón, si cada ciudadano pretende algo, se topará obligatoriamente con otros rivales, de modo que hay que poder valorar la legitimidad de sus pretensiones. Por ejemplo, ¿quién es el verdadero amigo de la madera? ¿Sí? O sea, eh, el carpintero, el ebanista, el leñador, el guardabosques, todos ellos van a decir, yo soy el amigo de la madera. Pero entonces hay que observar bien para ver quién realmente se le puede otorgar ese título de ser el amigo de la madera, ¿no? El conocedor de la madera, el especialista en madera, ¿sí? Si es el carpintero, si es el ebanista, si es el leñador o si es el guardabosques. ¿Quiénes son los verdaderos amigos del hombre? ¿Quiénes son los especialistas en la humanidad? El campesino, el tejedor, el médico, el guerrero. Cada uno va a decir yo soy el amigo del hombre, ¿no? El campesino va a decir yo soy el amigo de la humanidad, soy el especialista en los humanos porque soy quien lo alimento. El tejedor va a decir yo soy el amigo de la humanidad, soy el especialista en la humanidad porque soy quien lo ha visto.
El médico va a decir que es el especialista en humanos porque es el que los cura. El guerrero va a decir que es el especialista en humanos porque es quien los protege, etcétera, etcétera. En la política, cualquiera pretende cualquier cosa en la democracia, ¿sí? Como el ejemplo que tenemos, ¿no? Fíjense ahorita, pues no es que yo sea un especialista en política, el especialista en política es Diomer, pero pues uno mirando noticias, pues Uribe se supone que cuando estaba vivo Chávez criticaba pues, esa cuestión de la expropiación de las industrias, de las empresas, y las nacionalizaba, ¿no? Y eso se le criticaba mucho, ¿no? A partir de Uribe. Pero ahora Uribe, pues como es un hombre libre y estamos hablando de política, ahora pretende hacer lo mismo, ¿no? Pretende expropiar EPM y nacionalizarlo. Y pues allí, pues eso nos sirve de ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? En la política cualquiera pretende cualquier cosa, ¿sí? Hablando de democracia, porque si tuviéramos otro sistema político, pues eso no aparecería, ¿no? Pero en la democracia, en la política de los hombres libres, cualquiera pretende cualquier cosa. Y en ese sentido, pues lo argumenta, porque el político, pues tratando de buscar el favor de los otros ciudadanos, pues argumenta sus posturas, eh, mm, observando y apuntando a convencer a los demás. ¿Sí? Por eso aquí decimos que el político pretende cualquier cosa, ¿sí? Porque siempre estás apuntando a convencer al público, a los otros ciudadanos, de lo que él está diciendo es lo correcto o lo verdadero, o lo más conveniente para la sociedad. ¿Sí? Es el amigo de la sociedad y por eso pretende lo que pretende. Esto lo vamos a ver también pues en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de crear unas instancias para reinstaurar el orden. Bueno, perdón. Eh, en otras instancias como en el pensamiento, ¿no? Entonces Platón está mirando pues toda esta cuestión de los especialistas, sobre todo en la política, ¿sí? Y nos va a decir que hay una necesidad de crear unas instancias para reinstaurar el orden, o sea, una jerarquía, para saber qué es lo más cercano a la verdad, y con las cuales poder valorar la legitimidad de todas las pretensiones. Y es allí donde Platón va a inventar el concepto de idea, ¿sí? Va a decir, bueno, aquí todo es igual, todos son iguales, sobre todo en política, y todos nos van a hablar de lo que es conveniente y lo que es verdadero y lo que es bueno. Pero entonces aquí es donde va a aparecer la idea. Platón se inventa el concepto de idea para jerarquizar, ¿no? Entonces ya va a romper la horizontalidad de la democracia, de la rivalidad entre hombres libres, y va a inventar un concepto que es el concepto de idea para comenzar a horizontalizar los conflictos, para ver qué es realmente lo bueno y qué de esos planteamientos que se dan en la democracia se acercan realmente a esa idea de la bondad. Entonces las ideas son conceptos filosóficos. La rivalidad, fíjense que aquí en este ámbito de las ideas, del pensamiento, pues también va a aparecer la rivalidad, ¿no? Porque es la filosofía, pues, está en una sociedad democrática de hombres libres, y allí pues también se va a dar la rivalidad, ¿no? A ver quién es el que tiene la razón. Y en este periodo del siglo V antes de Cristo, pues vamos a tener a los filósofos y a los sofistas. Eh, y pues esto se va a convertir pues en un teatro, ¿no? En un campo de batalla para mirar a ver quién tiene la razón y quién no, quién tiene los mejores argumentos para decir lo bueno es esto o lo bueno es aquello. El filósofo es un personaje conceptual, como veníamos hablando, ¿no? Como las maneras de ver el mundo, necesario para el ejercicio conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al concepto de amigo, ¿no? Para aclarar un poquito esto. Fíjense que la visión de mundo que tenía Platón es, a ver, ¿cómo lo decimos? El concepto de idea que nos da Platón es dado por la visión que tenía Platón del mundo, ¿sí? O sea, los conceptos son las visiones del mundo de los filósofos, ¿sí? Cuando hablábamos del concepto de amigo, era amigo de los griegos, era la visión de mundo que tenían estas personas, y de allí es que aparece esa noción de amistad, ¿sí? Muy diferente a la visión de mundo que pudo haber tenido Maurice Blanchot,
que también conceptualiza al amigo, ¿no? Que también hablamos de él, ¿no? Para Blanchot, pues vamos a mirarlo. Amigo es una desconfianza y una paciencia infinita hacia los conceptos, ¿sí? Mientras que el amigo, entre la tradición griega, tiene que ver con rivalidad, o sea, con ser el pretendiente de la verdad y también una rivalidad frente a los iguales que también pretenden definir qué es la verdad. En Blanchot el amigo es esa condición de tener desconfianza ante todos los conceptos y mucha paciencia para poderlos descubrir, ¿sí? Entonces fíjense que este personaje conceptual del filósofo tiene que ver es como con la forma de ver el mundo, ¿sí? Cada filósofo tiene una perspectiva de lo que es el mundo y de allí pues aparecerá el concepto, ¿sí? Y son necesarios para este ejercicio conceptual. No podríamos tener los conceptos filosóficos si no fuera por las visiones del mundo de cada uno de los filósofos. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, la noción de libertad, no sé si ustedes lo sabían, el concepto de libertad es un concepto que está bastante ligado al cristianismo, ¿no? Es posible el cristianismo el que inaugura ese concepto de libertad. Y si no estoy mal, podríamos citar a San Agustín como personaje conceptual del concepto de libertad, ¿no? San Agustín nos va a hablar del libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío, ¿en qué consiste? Desde San Agustín, que pues Dios es lo absolutamente bueno y desde su absoluta bondad le dio la libertad al ser humano de escoger entre dos caminos. El camino del conocimiento, que sería el cristianismo, y el camino de la ignorancia, que sería pues los otros pensamientos que no son cristianos. En este momento el hombre es colocado en el mundo y el hombre puede escoger si ser justo o si ser injusto. Para ser justo, pues necesita el cristianismo; para ser injusto, pues se aleja del cristianismo. En este sentido, el bien y el mal pues se trastocan, ¿no? Porque entonces la bondad tiene que ver con el conocimiento. Si yo conozco lo bueno, y fíjense que aquí podemos retornar a otro filósofo que es Sócrates, que es el que habla de esto, ¿sí? Es el que inaugura este concepto de la bondad como conocimiento. En Sócrates, el hombre bueno actúa bien porque sabe qué es lo bueno. El hombre malo, como desconoce qué es lo bueno, o sea, actúa mal, pero lo hace por ignorancia, ¿sí? En San Agustín, entonces, pues como él es cristiano, pues su visión del mundo es otra, ¿no? Entonces va a tomar esta noción del bien y del mal, ¿sí? Mezclado con esta cuestión del libre albedrío, y nos va a hablar de aquello, ¿no? De que el hombre bueno es el que se acomoda a las reglas de Dios, del Dios cristiano, mientras que el malo es el que se aleja de estas nociones, ¿sí? Más o menos trastocando un poquito a Sócrates, porque entonces también aquí vamos a tocar el tema de la ignorancia, ¿sí? Lo malo es la ausencia de bien, o sea, la ausencia de conocimiento de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Pues, dando un ejemplo de por qué el filósofo es necesario para este ejercicio conceptual. El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en potencia. Recordemos que potencia también en filosofía pues la vamos a interpretar como posibilidad, ¿sí? Lo contrario a posibilidad es necesidad. En el cristianismo, el único ser, bueno, no solamente en el cristianismo, ¿no? Porque esto es un concepto aristotélico. Aristóteles nos va a hablar del ser necesario, ¿sí? Aristóteles nos va a decir que el único ser necesario pues es el ser como tal, ¿no? El ser como la existencia. El concepto del ser pues es el conjunto de todo lo existente. La existencia como tal es el ser. Y por eso es necesario, porque su esencia pues es existir, ¿sí? Lo único que hace el ser es existir y darle existencia a lo demás. Mientras que lo demás solamente es posibilidad. Por ejemplo, el hombre. La esencia del hombre no es existir. La esencia del hombre es ser un animal racional, ¿sí? Pero si no existiera el hombre, pues no sucedería nada, porque solamente es una potencia, es una posibilidad, ¿sí? Entonces, el concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en potencia. El filósofo es el que tiene la posibilidad de crear conceptos. El filósofo es el que tiene los conceptos en sí mismos en potencia. Él los puede llevar, darlos a luz.
La mayéutica es, entre los griegos, la mayéutica era lo que hacían las parteras, ¿no? Ayudar a las mujeres a dar a luz humanos, sí, eso hace una partera, ¿no? Acompañar a la mujer que está embarazada para que pueda dar a luz un bebé y pues que el bebé nazca bien y que ella también quede bien después de todo ese trance. El filósofo va a hacer lo mismo pero con las ideas. Eso lo dice Sócrates, ¿no? El filósofo es el parte, sí, el partero, creo que es la palabra correcta, de las ideas. Eso significa que lo que estamos diciendo, ¿no? El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en potencia. El filósofo posee los conceptos y los crea, ¿sí? Los lleva al mundo, da a luz conceptos. El filósofo es, por consiguiente, el amigo del concepto hasta esta está en poder del concepto. O sea, a ver si lo leo bien porque lo leí mal. El filósofo es, por consiguiente, el amigo del concepto. ¿Por qué? Porque está en poder del concepto. Es el dueño del concepto. Es el especialista en conceptos. Entonces aquí vamos a hablar de lo que no es la filosofía, ¿sí? Hasta el momento hemos dicho que la filosofía es el arte de crear conceptos. Y pues que tiene unas complejidades, ¿no? Porque el concepto pues depende de ciertas cosas. Depende del personaje conceptual, del filósofo, depende de un contexto, histórica y geográficamente, depende de unas relaciones de poder, depende de varias cosas, ¿no? Pero entonces también podría, o sea, a través de la historia se han dicho que la filosofía tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y aquí pues Deleuze y Guattari nos van a decir que no es la filosofía. Entonces nos van a decir que la filosofía no es contemplación, ¿sí? La filosofía no es contemplar. Eh, las contemplaciones son las propias cosas en tanto que consideradas en la creación de sus propios conceptos. ¿Qué quiere decir esto? La contemplación se da en el arte, ¿sí? Porque cuando estamos observando una pieza de arte, volvamos, por ejemplo, estamos observando esta pintura de Rembrandt y aquí vamos a estar contemplando una imagen, ¿no? Que nos va a producir, o más bien que nos va, que va a resaltar ciertos conceptos o ciertas emociones, por ejemplo, la belleza. Entonces, aquí en este cuadro podemos contemplarlo y de esa forma aparecerán ciertos juicios, ¿no? Si es bello, si no es bello, eh, si es claro, si es oscuro, eh, tanto, digamos, visualmente, ¿sí? Pues por la técnica del claro oscuro, como conceptualmente, ¿no? Porque podemos contemplar si el artista, en este caso Rembrandt, pudo retratar, pudo replicar la idea en la que estaba pensando en el momento de generar la obra. No sé si me hago entender, ¿sí? Rembrandt estaría pensando en un filósofo que es un tipo, digamos que medio extraño, por allá metido en sí mismo, por allá lucubrando pensamientos. Entonces, esos pensamientos o esas ideas que tenía Rembrandt, eh, pues me imagino que las quiso plasmar en su pintura, ¿no? Para que el público pudiera interpretar lo que él estaba sintiendo y pensando en el momento de la creación de la pintura, para poder observar si esas ideas o no se ven plasmadas allí, pues necesitamos de la meditación. Pero eso no tiene nada que ver con la filosofía, según los autores que estamos citando, Guattari y, y, y Deleuze. ¿Sí? Entonces la filosofía no es contemplación. La filosofía tampoco es reflexión, porque nadie necesita filosofía alguna para reflexionar sobre cualquier cosa. Un matemático, por ejemplo, no necesita ser filósofo para reflexionar sobre los números o sobre problemas matemáticos, ¿sí? Un biólogo no necesita ser filósofo para reflexionar los problemas de la biología. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la filosofía tampoco es reflexión. La filosofía tampoco es comunicación, ¿sí? En potencia, pues la comunicación en potencia solo versa sobre opiniones, ¿sí? La comunicación ayuda a crear conceptos, consensos, ¿sí? Consensos, y no conceptos. Por eso decimos que el idioma, el lenguaje es un consenso. La palabra sol es un consenso en el sentido en que
si yo digo sol, que es un sonido articulado, pues todos ustedes van a entender que estoy hablando de ese objeto brillante que está en el cielo, ¿sí? Eso es un consenso. Se supone que la sociedad, en el origen, cuando se está inventando el español, en un origen ideal, dijeron, listo, vamos a decir que eso que brilla en el cielo se llama sol. Y todos dijeron, ah, bueno, listo. Eso fue un consenso. Pero eso no es un concepto. No sé si me estoy haciendo entender. La contemplación, la reflexión y la comunicación no son disciplinas, son máquinas para constituir universales en todas las disciplinas. Esta palabra máquina la va a utilizar muchísimo Deleuze en toda su obra, ¿no? O sea, de por sí máquina es un concepto deleuziano, ¿sí? Deleuze inventa el concepto de máquina para hablar de las complejidades dentro de todos los ámbitos. Entonces tenemos la máquina de la comunicación que nos sirve para crear los universales en todas las disciplinas, ¿sí? ¿Cómo así que la máquina de comunicación de los universales? Sí, los especialistas en matemáticas, por decir algún ejemplo ahí bien loco, utilizaron la máquina de la comunicación para definir qué era el número uno, ¿sí? Y el uno es un universal, porque cuando decimos uno, pues todos entendemos qué es lo que está, cuál es esa idea, ¿no? Esto es un esfero, ¿sí? Pero no tiene, digamos que no tiene una relación directa con la imagen del uno en arábigo, ¿no? Como lo escribimos, uno en arábigo. El uno, ¿sí? Pero también, si yo coloco un punto, pues también podríamos estar pensando en el uno, ¿no? La idea del uno. O sea, el uno en arábigo, el punto no tiene una relación como tal, ¿no? O con este esfero. No hay ninguna relación entre estas tres cosas, real. Pero sí hay un consenso matemático para entender que estamos hablando de la misma idea, del número uno, ¿sí? Esa máquina de la comunicación, pues, crea universales en todas las disciplinas, igual que la máquina de la reflexión y la máquina de la contemplación. Tenemos allí una imagen que nos va a mostrar el universo de las ideas, del concepto animal y el universo de los objetos donde aparecen pues, los animales, ¿sí? Que sería la teoría platónica de los dos mundos, del mundo arquetípico y del mundo natural donde están las copias de esos arquetipos, ¿sí? Ese mundo arquetípico es conocible, o sea, lo podemos conocer, o más bien es donde se encuentra el conocimiento, mientras que en el mundo de la naturaleza, donde están las copias de estos arquetipos, es un mundo perceptible, o sea, nosotros percibimos los animales, pero conocemos el concepto de animal, es allá en el mundo de las ideas. ¿Sí? Más o menos un resumen de la teoría de los dos mundos de Platón. ¿Qué vamos a hablar aquí? Los conceptos no son, no son digamos que, bueno, esta imagen es un ejemplo, ¿no? O sea, pero la voy a contradecir, porque mientras que en Platón los conceptos son reales, en el sentido de que el concepto del ser, del bien, de la justicia, de la belleza, existen realmente por allá en otro mundo, en un mundo donde solo hay ideas, o sea, tiene una existencia independiente de las cosas. Deleuze y Guattari nos van a decir que no, eso no es así, los conceptos no son reales. Los conceptos hay que crearlos, ¿sí? Los conceptos no están dados ya, no es que existan por allá en otra parte o que nos hayan venido de fábrica, que hayamos nacido con los conceptos, sino que los conceptos nos los tenemos que inventar, ¿no? Hay que crearlos. Eh, Platón decía que había que contemplar las ideas, ¿no? Platón es el primero que nos habla de la contemplación de las ideas, ¿sí? La idea del bien para saber qué es lo bueno, ¿sí? Pero antes él tuvo que crear el concepto de idea, ¿sí? O sea, Platón, para hablar que hay que contemplar las ideas para poder llegar a la verdad o al conocimiento, tuvo primero que inventar el concepto de idea para poder darnos todo ese discurso, ¿sí? O sea, él no descubrió las ideas, él las creó y de allí fue que inventó la demás máquina de comunicación para que los otros filósofos, los otros pensadores pudieran tratar de llegar a la idea del bien
o a ese mundo ideal, ¿no? Pero todo eso se lo inventó Platón, los creó, él no los descubrió, los creó. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? Esto lo podemos pasar. Por eso los conceptos son fechados, firmados, bautizados y cambian continuamente. Por ejemplo, el concepto de amigo, ¿no? Nos podemos fechar, podemos decir que sí, Grecia en el siglo V a.C. o Francia siglo XX, en el caso de Maurice Blanchot, son firmados, ¿sí? El concepto de las ideas se las inventó Platón. El concepto de amigo, pues podemos hablar de Maurice Blanchot, ¿sí? Son bautizados, el filósofo crea el concepto y lo bautiza, ¿sí? Platón crea el concepto de ideas, de eidos en griego, pero le pudo haber colocado lo pudo haber bautizado de otra forma, ¿no? Le hubiera colocado otro nombre. Por ejemplo, no hubiera dicho el mundo de las ideas, sino por ejemplo el mundo de los espíritus. Y no pudo haber hablado, pudo haber sido que no hubiera hablado de las ideas, sino de los espíritus. Porque los conceptos pueden ser bautizados, ¿sí? Los conceptos son bautizados por sus filósofos y cambian continuamente, ¿sí? Volvemos al ejemplo del concepto de amigo, ¿no? Una cosa es el concepto de amigo en la Grecia antigua, otra cosa es el concepto de amigo que nos va a dar Maurice Blanchot, ¿no? Entonces los conceptos van cambiando dependiendo del personaje filosófico. Toda creación es singular, en este caso pues de los conceptos, ¿no? Y el concepto como creación propiamente filosófica siempre constituye una singularidad. ¿Qué significa esto? Estamos hablando pues de los personajes filosóficos en parte, ¿no? ¿Sí? El concepto es singular. Solamente hay un concepto de libertad en San Agustín. ¿Sí? Solamente hay un concepto de idea en Platón. Son singulares. Cuanto más creado es el concepto, más se plantea a sí mismo. Lo más subjetivo es lo más objetivo. Fíjense que Platón, hablando del concepto de la verdad, trató de que ese concepto de la verdad fuera lo más objetivo posible, ¿no? Lo más universal. La verdad es lo más universal, lo cobija todo, ¿sí? Pero eso es dado porque es lo más objetivo, ¿no? O sea, lo más objetivo en el sentido de que es platónico, ¿sí? Nosotros sabemos que esa verdad universal que habita en el mundo de las ideas es subjetiva porque se la inventó Platón, aunque en sí misma pretenda ser universal. Por eso en ese sentido, lo más objetivo es lo más objetivo. Durante pues esta reunión hemos hablado de varios filósofos, por ejemplo, tomemos de nuevo a San Agustín, ¿sí? Quien acuña el concepto de libertad, ¿no? Del libre albedrío. Fíjense esa idea de San Agustín, ¿no? Él nos va a decir que libertad es escoger entre dos cosas, o ser cristiano o no ser cristiano, ¿sí? Eso es supremamente subjetivo, ¿no? Pues en el sentido de que ahorita nosotros diríamos, pero pues, ¿qué tipo de libertad es escoger entre blanco y negro, ¿no? Y sabiendo que todo el mundo debe ser blanco, pues porque si me quiero salvar y quiero estar en la presencia de Dios, pues no tengo más opción sino solamente el blanco, ¿sí? O sea, no existen más colores. Pero San Agustín lo va a argumentar de una forma tal que va a pasar a la historia, ¿no? Tanto así que ese concepto de San Agustín, la libertad, va a quedar en la filosofía y todos los otros personajes conceptuales, los otros filósofos, van a tener que ver con este concepto. No sé si me estoy haciendo entender. Fíjense que San Agustín creó un concepto de su subjetividad y lo volvió universal, ¿sí? Entonces esta libertad es universal, pero es supremamente subjetiva, porque se la inventa es San Agustín desde su perspectiva y desde su formación y desde su experiencia con el cristianismo. No sé si me hago entender. Lo mismo Platón. Platón desde su subjetividad, me imagino, pues imaginémonos a Platón caminando por el ágora de Atenas y escuchando a los políticos y a los otros sabios debatiendo sobre qué es la verdad, ¿sí? Mientras que unos van a decir, no, la verdad es lo que percibimos. Por ejemplo, la verdad es que es de día. Sí, pero más tarde pues ya no es de día, más tarde es de noche. Entonces eso no puede ser verdadero porque lo verdadero pues no puede ser diferente a sí mismo, por decirlo de alguna forma. O sea, Platón
y participando en todos estos debates con los otros rivales que tenía dentro del ámbito de las ideas, tuvo que crear un concepto supremamente subjetivo, ¿no? Dentro de sus reflexiones, dentro de su pensamiento, interiorizó tanto este problema que escribió muchísimas cosas con respecto a este problema, ¿no? Y utilizó mitos para poder hablar de esto. Por ejemplo, no sé si recordamos el mito de la caverna, que son un número de sujetos encerrados en una cueva completamente a oscuras, amarrados de pies y manos y acostados contra una pared, y solamente podían ver la pared del frente. Y atrás de ellos, pues al parecer había como una especie de teatrino, ¿sí? Un tabique, un teatrino, donde pasaban sombras, ¿sí? Entonces, al parecer había fuego encima de ellos, y ese fuego proyectaba una sombra de unos objetos que pasaban unos sacerdotes o unos artistas, y se proyectaban en la pared que los hombres que estaban amarrados podían ver. Y como estos hombres habían estado allí encerrados durante toda la vida, pues ellos creían que eso era la verdad. Esas sombras proyectadas en la pared, ¿sí? No conocían nada más. Uno de ellos se suelta, se evade, sale de la cueva y se da cuenta, pues, que eso que estaba proyectado en la pared eran simplemente sombras de objetos, porque ni siquiera podían ver los objetos, solamente veían la sombra de los objetos. Esta persona se suelta y ve, comienza a darse cuenta que existe otro mundo aparte de la cueva, y comienza observando el piso, pues porque no puede mirar directamente a la luz, pues porque está ciego, ¿no? Está pues, toda la vida viendo la oscuridad. Es muy demorado mientras se acostumbraba a ver la luz, ¿no? Pero en todo este proceso, primero mirando el suelo nocturno, luego mirando el reflejo de la luna en el agua, de poder después levantar la cabeza y poder observar la luna y las estrellas, y luego todo el proceso de cuando ya no es la noche sino es el día, ¿no? Entonces igual, ¿no? El piso de día, el reflejo del cielo en el agua, hasta que por fin pudo levantar la cabeza y observar el cielo, ¿no? Tanto así que va a llegar un momento en que va a intentar observar al sol directamente y va a descubrir realmente, pues, qué es la luz, por decirlo de alguna forma. Este sujeto regresa de nuevo a la caverna, intenta liberar a sus otros compañeros, a contarles que esas sombras que ellos estaban viendo allí, que eso no es verdad, que eso no es real, ¿sí? Tanto así que estas otras personas que están allí amarradas van a decir que, pues, que el tipo está loco, que es un desviado, ¿no? Que está mintiendo, y intentan callarlo, ¿sí? Intentan asesinarlo por estar diciendo cosas contrarias a lo que ellos siempre habían dicho, ¿sí? Fíjense que pues este personaje pretendía ser en sí mismo Platón, ¿no? Diciéndole a los demás, venga ustedes, eso que dicen que es la verdad, eso que ustedes que dicen que es la bondad, eso es falso, ¿sí? Fíjense que yo sí pude ver qué es lo verdadero y qué es lo bueno. O sea, Platón acaba de inventarse los conceptos de verdad y de bondad, ¿no? Acaba de inventar las ideas, pero dentro de su subjetividad. Y dentro de esa subjetividad, o sea, llegó tan profundo que eso se convirtió en lo absoluto, ¿no? En lo más objetivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es a partir de Platón que vamos a entender un montón de cosas. O sea, el mundo cambió, el mundo de la filosofía cambió después de Platón. Tanto así que el mismo cristianismo adoptó la idea platónica del mundo de las ideas y el mundo de la naturaleza, ¿no? Pues ahí tendríamos el mito cristiano del cielo y de la tierra, ¿no? Nacemos en la tierra, pero hay otro mundo espiritual donde habitan Dios y los ángeles, y si nos portamos como ellos quieren que nos portemos, pues vamos a poder estar allá en la presencia de ellos, ¿sí? Y eso pues sigue, fíjense que nosotros lo seguimos practicando, ¿no? O sea, hace parte de la fe. Así la gente no sepa que eso se lo inventó Platón, la gente, mucha gente sigue teniendo esa cosmovisión, ¿no? Que existe este mundo de la materia, pero que hay otro mundo espiritual o ideal, que no todo el mundo lo puede ver, y que hay que hacer ciertas cosas para poder llegar allá o poderlo contemplar de alguna manera. No sé si me estoy haciendo entender. Bien, entonces aquí tenemos. Si hay tiempo y lugar para crear conceptos, la operación correspondiente siempre se llamará filosofía, o no se diferenciaría de ella si se le diera otro nombre. Así pues, el asunto de la filosofía es el punto singular en el que el concepto y la creación se relacionan el uno con la otra.
¿Por qué llegan a esta discusión de Deleuze y Guattari, ¿no? En que la única materia, la única disciplina que crea conceptos es la filosofía. Porque ellos, dentro de, pues, de la introducción a su libro de qué es filosofía, comienzan a hablar de mercadotecnia, ¿no? Si ustedes han dado cuenta, en la mercadotecnia también se utiliza el concepto, ¿sí? El concepto de concepto, así siendo redundante. Ellos van a decir que en la mercadotecnia, en el diseño y en la publicidad, que utilizan el concepto, tienen como una herramienta de trabajo el concepto. Esas son las disciplinas de la comunicación. Ellos están buscando es consenso, ellos no crean conceptos, ¿sí? Ellos usan el concepto y tratan de apropiarse de la creación de los conceptos, pero en realidad ahí no hay creación, solamente hay consenso, porque son disciplinas de la comunicación. En la mercadotecnia hay una relación entre los conceptos y los acontecimientos. En la mercadotecnia el concepto es un conjunto de presentaciones, de productos, ¿sí? El concepto de Coca-Cola, por ejemplo. Y hay un acontecimiento, que es la exposición, que significa las presentaciones diversas del intercambio de ideas al que supuestamente da lugar, ¿sí? Entonces, el producto que se puede vender, el concepto de Coca-Cola y su exposición. Entonces vemos las Coca-Colas en una tienda, en una nevera, y tiene la marca Coca-Cola en la nevera, y observamos adentro y hay botellas con la etiqueta de Coca-Cola. Esa sería esa exposición, ¿no? Ese acontecimiento donde podemos ver el concepto. Pero eso no es filosofía, eso es mercadotecnia, y allí no hay creación de conceptos, allí hay es consensos, porque son disciplinas de la comunicación. A lo que va Deleuze y Guattari es digamos, a defender el hecho de que el concepto es propio de la filosofía, ¿sí? Aquí hay otras ramas, por ejemplo, aquí dice, ¿tratábase acaso de renunciar a cualquier creación de conceptos para dedicarse a una ciencia del hombre estrictas, o bien, por el contrario, de transformar la naturaleza de los conceptos, convirtiéndolos ora en representaciones colectivas, ora en concepciones del mundo creadas por los pueblos, por sus fuerzas vitales, históricas o espirituales? Porque aquí, pues, aquí también están criticando las otras ciencias humanas, ¿no? Porque aquí comienzan a hablar de la antropología, de la sociología, del psicoanálisis, que ellos también se adjudican la creación de conceptos. Entonces Deleuze y Guattari están diciendo, no, espera un momentico, o sea, ellos tampoco crean conceptos, ¿no? O sea, los únicos que crean conceptos son los filósofos, ¿sí? Por eso es que aquí está esta pregunta, ¿no? Entonces, un concepto es cualquier idea que se inventa en una sociedad, una cultura. Por ejemplo, el totemismo de la que habla el psicoanálisis es un concepto. Entonces aquí ellos están diciendo no, solamente en la filosofía aparecen conceptos, ¿no? Las otras cosas que también pueden ser ideas es propio de la filosofía. Y más abajo entonces va a aparecer aquí, ¿no? Por último se llegó al colmo. Fíjense que aquí es donde, si yo fuera mercadotecnista, diría, uy, pero esta gente de qué está hablando, ¿no? Va a decir, fíjense que utilizan la palabra colmo, ¿no? Se llegó al colmo, o sea, la cosa más absurda de la vergüenza cuando la informática, la mercadotecnia, el diseño, la publicidad y todas las disciplinas de la comunicación se apoderan de la propia palabra concepto y dijeron, es asunto nuestro, somos nosotros los creativos, somos nosotros los conceptores, o sea, nosotros somos los amigos del concepto. Somos nosotros los amigos del concepto. Lo metemos dentro de nuestros ordenadores, información y creatividad, concepto y empresa. Existe ya una bibliografía abundante. La mercadotecnia ha conservado la idea de una cierta relación entre el concepto y el acontecimiento, que era lo que estábamos hablando. Pero ahora, resulta que el concepto se ha convertido en el conjunto de las presentaciones de un producto histórico, científico, sexual, pragmático, ¿sí? El ejemplo de la Coca-Cola, y el acontecimiento en la exposición, que significa las presentaciones diversas y el intercambio de ideas al que supuestamente da lugar, ¿sí? La nevera de la tienda donde aparecen todas las gaseosas. Entonces ahí es donde aparece la discusión filosófica, o más bien conceptual. Y el acontecimiento, intercambio de ideas al que supuestamente da lugar. Los acontecimientos por sí solos son exposiciones y los conceptos por sí solos productos que se pueden vender.
El movimiento general que ha sustituido a la crítica por la promoción comercial no ha dejado de afectar a la filosofía. Fíjense que aquí ya no hay crítica, aquí solamente hay promoción comercial, ¿sí? Aquí no hay crítica en nada cuando estamos observando la Coca-Cola o la Pepsi o lo que sea, allí no hay crítica de nada, ahí solamente hay promoción comercial. El simulacro, la simulación de un paquete de tallarines o la Coca-Cola, se ha convertido en el concepto verdadero. Y el presentador, el expositor del producto, o sea, la nevera, por decirlo algo, mercancía u obra de arte, se ha convertido en el filósofo, en el personaje conceptual o en el artista. Como la filosofía, una persona de edad venerable iba a alienarse con unos jóvenes ejecutivos para competir en una carrera de universales de la comunicación con el fin de determinar una forma comercial del concepto, MERS. Ciertamente resulta doloroso enterarse de qué concepto designa una sociedad de servicios y de ingeniería informática. Pero cuanto más se enfrenta la filosofía a unos rivales insolentes y bobos, fíjense cómo lo tratan, ¿no? Insolentes y bobos. Cuanto más se encuentra con ellos en su propio seno, más animosa se siente para cumplir la tarea, crear conceptos que son aerolitos más que mercancías. Es presa de ataques de risa incontrolables que enjuagan sus lágrimas. Así pues, el asunto de la filosofía es el punto singular en el que el concepto y la creación se relacionan el uno con la otra. ¿Sí? Bueno, hasta aquí pues la cita.